Cuando el gobierno está tan absolutamente desconectado de la realidad política y social de un país, no hay nada que sorprenda, pero sin mucho por hacer. No tendría nadie que recordarle al gobierno nacional que, según sus propias cifras, el desempleo en Colombia está en el 17.3%. Y aclaro que eso es según cifras del DANE, porque la forma mezquina de levantar ese indicador lo aleja por mucho de la realidad de millones de colombianos que hoy no tienen un empleo que les permita pagar sus cuentas. De hecho, basta con mirar los descoloridos trapos rojos en las miles de ventanas que dan cuenta de todos los colombianos que no han podido comer más de una vez al día por tanto tiempo. El neoliberalismo rampante y agresivo que ha caracterizado la política nacional en los últimos 30 años arrinconó a la gran mayoría de este país que vivía del diario, del comercio al menudeo, de pequeños negocios que sucumbieron ante la crisis económica producida por la pandemia y ante los conglomerados empresariales que se quedaron con la gran mayoría de las ayudas de un gobierno que se apresuró a alivianarle la carga a los grandes capitales de este país. Mientras tanto, la población más pobre y vulnerable hacía fila y rogaba por un auxilio de 140.000 pesos que a no pocos les llegó solo 2 veces, de hecho a muchos solo una vez en todo este tiempo. Y mientras todo esto pasa, Duque monta un programa de televisión y firma un contrato por 6.000 millones de pesos para hacerse propaganda y además compra una flota de aviones de combate por 4.000 millones más. Monta una base militar en Providencia en contra del querer de los habitantes de la isla, a quienes no les han podido restablecer todos sus derechos violados después del paso del huracán Iota. Ante todo esto, los 50 millones de pesos que quería gastarse en la autobiografía de su primera dama parecen bicocas. Las prioridades de inversión de este gobierno cuando el país está en plena crisis y la situación humanitaria es terrible son ofensivas. Pero es aún peor que ahora pretenda imponernos una reforma tributaria para que sea la gente, la que todavía no lo ha perdido todo, la que le financie sus gusticos. Ampliar la base gravable para que quien gane un poco más de 2 salarios mínimos tenga que declarar renta. Aumentar el IVA de productos incluso de la canasta familiar y ponerle impuesto a las pensiones que, ojo, son el ahorro histórico de la gente, son medidas retrógradas y en este momento asesinas, pero además descaradas y abusivas. Según el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con esta reforma el gobierno piensa quedarse con el 56% del dinero que los colombianos no invierten en sus gastos mínimos. Mejor dicho, si a usted le queda algo después de pagar arriendo, servicios y comida, sepa que el gobierno se va a quedar con la mitad. ¿Y para qué? Según un estudio de la Contraloría, esta reforma beneficiaría directamente a los grandes capitales de este país, nuevamente. Siguen desde el gobierno haciendo hasta lo imposible por quitarle lo poco que le queda a la gente para entregárselo a los más ricos y con el discurso trasnochado de que ellos generan empleo y riqueza, teoría que es probadamente falsa, pero que repiten en cada escenario como intentando convencernos de que solo ellos, la élite económica, saben cómo manejar la plata, así como intentan permanentemente convencernos de que solo ellos, la élite económica, saben cómo manejar este país. Café picante.